Buen día a todos, esperemos se encuentren muy bien. De parte del Instituto Académico para Entrenadores Personales y Profesionales de la Salud, Sociedad Civil legalmente constituida en México, les damos la cordial invitación a esta clase donde hablaremos de los efectos de la restricción calórica sobre la composición corporal y el desarrollo de la fuerza potencia anaeróbica, sobre todo la fuerza como capacidad física condicional. Soy el maestro de nutrición deportiva, Mario Acevedo Mora. Muy bien, como objetivo general, ustedes oyentes identificarán los posibles efectos en la composición corporal asociadas a un déficit de energía total diaria mediante esta clase muestra, a modo de poder saber controlar el tiempo de prescripción del déficit energético en cuestión. Como objetivo específico, ustedes escuchantes conocerán las posibles modificaciones de la fuerza musculoesquelética asociadas al balance energético negativo por medio de esta presentación con el objeto final de poder saber controlar la evaluación de la fuerza antes y posterior a una intervención con balance energético negativo. Muy bien, ¿qué es el balance energético negativo, también llamado déficit kilocalórico? Pues es consumir mucho menos de lo que puedes gastar durante el día. Muy bien, ya sabemos el diseño de ensayo clínico, podemos comparar un grupo control contra uno experimental y comparar los datos para ver si hay significancia estadística o no. O también podemos tener un diseño de ensayo clínico cruzado, donde al grupo control, a los que les dimos una variable placebo como glicerol, lactosa, agua o endulcorante, algo que no genera modificaciones en composición corporal, metabolismo, fisiología, los comparas primero con un grupo experimental a los que sí les das una variable de investigación. Después del periodo de limpieza, ahora ese grupo experimental se vuelve grupo control porque ahora lo engañas con un placebo, mientras que el grupo control ahora se vuelve experimental y ya le das una variable a investigar. Vamos a analizar este artículo científico basado en un ensayo clínico. Se publicó en la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo y se titula de la siguiente manera: Efecto de la restricción kilocalórica sobre la composición corporal y la capacidad de salto en jugadoras de fútbol soccer. Y tenemos aquí mencionados pues al autor y a los coautores principales, muy importantes. Muy bien, se intervino con 18 jugadoras nacionales de fútbol soccer de Colombia. Con metodología incluyeron futbolistas femeniles de Colombia que tuviesen 80% de participación en convocatorias de selección nacional, mínimo que hayan tenido 3 competencias internacionales, una edad competitiva de 6 años y que en los últimos 2 años hubieran estado entrenando 10 horas a la semana. Se les intervino por 16 meses, o sea, se les intervino por 1 año y 4 meses. Se les hizo antropometría, esto es un pleonasmo, porque la palabra métrico ya menciona mediciones, pues realmente se les hizo antropometría, mediciones del cuerpo humano, se les dio un plan de alimentación establecido y se les hizo 4 pruebas de salto. Se les hicieron 2 pruebas de salto vertical, libres o con manos en cadera. Se les hizo pruebas de salto de longitud, con manos en cadera y con manos libres, para evaluar con estos saltos de altura y de longitud la fuerza y potencia anaeróbica de miembros inferiores. Estuvieron realizando técnica, táctica y fuerza a la semana, también fuerza con máquinas, aparatos de pesas y sesiones meramente técnicas como tal. Muy bien, pues bueno, ¿qué sucedió? Es un ensayo clínico porque al grupo control se les dio una dieta normocalórica, se les dio lo mismo que debían de consumir al día, 2.650 kilocalorías. En cambio, al grupo experimental se les dio un déficit kilocalórico, se les dio aproximadamente 500 kilocalorías menos en el consumo de lo que realmente estaban gastando o utilizando. Vean, la distribución de macronutrientes solo cambió en proteínas porque el grupo experimental, al estar en déficit calórico, sí les aumentaron más proteína de la dieta. El autor Stuart Phillips, ese investigador canadiense Stuart Phillips, nos dice que cuando estamos en una dieta hipocalórica, te pueden recomendar hasta 27% de proteínas del total de la dieta para mantener la masa musculoesquelética. Ahora bien, en cuanto a lípidos, no hubo un cambio significativo en la distribución de este macronutrimento, 27%, 25%. Hidratos de carbono no hubo mucha diferencia, 58 contra 55. Lo único que cambió fueron las kilocalorías entre ambos grupos y cambió la cantidad de proteína en distribución del total de la dieta. Muy bien, aquí tenemos los datos del grupo control, dieta normocalórica, y los datos de las futbolistas
experimentales en déficit kilocalórico. Los valores de P. Si los valores de P en este caso son inferiores a 0.05, nos da indicios de que sí hubo una diferencia significativa entre el inicio y el final. Si los valores de P son superiores a 0.05, pues al final no hubo diferencia significativa. Solo cuando el valor de P es igual o inferior a 0.05, ya nos dice en este caso que sí hubo diferencias significativas entre uno y otro grupo. También ese valor de P cambia mucho según las pruebas estadísticas, si son categóricas o no. En este caso, por eso pedimos el punto de corte de 0.05. Muy bien, pues no hubo diferencias significativas en cuanto a la estatura, la masa corporal, el índice de masa corporal. No hubo diferencias significativas en nada de esto, sobre todo en la sumatoria de 6 pliegues que nos indica adiposidad para no confundirnos por resultado de fórmulas. Ahora, vean, aquí sí hubo diferencias significativas, sobre todo en la sumatoria de 6 pliegues y en el tejido adiposo, en la masa grasa. Entonces, el grupo de futbolistas que estaban en dieta normocalórica no tuvieron diferencia significativa al inicio y al final en cuanto a la disminución de tejido adiposo. Pero en cambio, las jugadoras de fútbol soccer que estaban en déficit calórica, ellas sí disminuyeron contundente y significativamente estadística la sumatoria de 6 pliegues y el tejido adiposo. También hay que ver discusiones. Vean lo siguiente. Estas futbolistas que estaban en dieta normocalórica comenzaron con una masa corporal de 51 kilos, y en cambio las futbolistas que le hicieron déficit calórico empezaron con 108 kilos. Seguramente les faltó normalizar los datos, ver que estuvieran normalizados los datos por pruebas estadísticas como Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk. Entonces, lógicamente, las que estaban en déficit calórica sí les surgía disminuir la masa corporal y pues sí lo hicieron. Pues no solamente fue por la intervención del déficit calórico, sino posiblemente también porque al cuerpo sí le urgía disminuir adiposidad. Pero bueno, entonces vamos viendo que el déficit calórico sí te disminuye la masa adiposa y una dieta normocalórica no te disminuye tanto la masa adiposa, no significativamente. Ahora, lo importante, vean, la masa musculoesquelética, es lo que yo quiero ir sobre todo. Muchos piensan que cuando estás en déficit kilocalórico vas a disminuir la masa musculoesquelética o piensan que solo la vas a mantener, pero que no la puedes aumentar. Pues vean estos, a pesar de estar en dieta en déficit calórico, sí aumentaron la masa musculoesquelética de manera significativa, estadísticamente significativo. Vean, aumentaron 1.59 kilos de masa musculoesquelética, y eso que estaban en déficit calórico. Y ellos con dieta normocalórica también aumentaron masa musculoesquelética, pero aumentaron más las de déficit calórico que los de dieta normocalórica. Aquí nos dice pues el valor de P, la diferencia significativa que pudo existir o no entre la dieta normocalórica y las de déficit kilocalórico. Ahora, la masa ósea. Las que estaban en dieta normocalórica sí aumentaron un poquito la masa ósea, no significativo, pero un aumento. En cambio, las que estaban en déficit calórico, lo malo, la repercusión es que sí disminuyeron la masa ósea. Entonces, al final, un déficit kilocalórico por más de un año sí conlleva un riesgo de que pueda disminuir la masa ósea. Esto es masa ósea como tal, no hablamos de la densidad mineral ósea, solo hablamos de la masa ósea como tal en kilos. Ahora bien, lógicamente, como ellas aumentaron mucha musculatura esquelética y disminuyeron masa ósea, pues sí aumentó significativamente el índice músculo óseo. El índice músculo óseo es la cantidad de masa muscular esquelética en kilos dividida entre la masa ósea en kilos. Es decir, el índice músculo óseo te dice cuántas veces tienes más músculo que hueso. Entonces, pues obviamente sí aumentaron el índice musculoso porque aumentaron la masa musculoesquelética y disminuyeron la masa ósea. Este índice musculoso solamente se puede conocer con el modelo de 5 componentes de Rosiker de 1993, sobre todo cuando tengamos certificación ISAC 2, 3, nivel 2, 3 o 4. Ahora bien, ya como tal en el somatotipo no hubo diferencias significativas, más que en ectomorfia. Obviamente las que estaban en déficit calórico aumentaron un poquito más el valor de ectomorfia, nada más ello. Ahora bien, lo importante, ya vimos que un déficit calórico sí te puede aumentar la masa musculoesquelética, además de disminuir el tejido adiposo blanco, pero lo malo es que sí te puede disminuir la masa ósea, por eso tampoco puedes hacer un déficit calórico por más de 3-6 meses. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con la fuerza musculoesquelética y la potencia anaeróbica.
Con estas pruebas de salto de altura y estas pruebas de salto de longitud, pues las que estaban en dieta normocalórica solo aumentaron el salto de longitud con esta prueba. En cambio, las que estaban en déficit calórico, a pesar de estar en déficit calórico, aumentaron la fuerza y la potencia anaeróbica en salto de altura y en salto de longitud. Tuvieron mayor resultado en 3 pruebas y hacen una nada más. Entonces, a pesar de estar en déficit calórico, puedes aumentar fuerza musculoesquelética y puedes desarrollar más la potencia anaeróbica. Y bueno, aquí nos dan una matriz de correlación. Vamos a correlacionar cada uno de los 4 tipos de evaluación de la fuerza y potencia anaeróbica con cada uno de estos indicadores de la composición corporal y el somatotipo. Aquí vamos a ver una relación de variables inversamente proporcional. Cuando una variable sube, la otra tiende a bajar. Sube, sube, sube y esta baja, baja. O al revés, entre más baja esta variable, más sube esta variable. Aquí vemos una relación inversamente proporcional entre variables y la correlación es la fuerza de la asociación, es la magnitud de una asociación. Entonces, esa correlación en números tendría que ir de menos 0.1 al menos 0.999. Y en efecto, vean esto, a mayor capacidad de salto, bueno, es que más bien sería lo siguiente, a menor adiposidad, por sumatoria de 6 pliegues o de masa grasa, menor adiposidad, mayor capacidad de fuerza y potencia en las pruebas de salto. Y sí salen las correlaciones con signo negativo. Entonces, repito, a menor adiposidad, ya sea por kilogramos de masa grasa o sumatoria de 6 pliegues, mayor capacidad de salto, de altura o de longitud. Y sí salieron las correlaciones negativas de menos 0.1 al menos 0.999. Correlación moderada, ya llegando a fuerte, bueno, moderada, ya moderada llegando a fuerte y está moderada. Entonces, si hay una correlación moderada entre que a menor sumatoria de 6 pliegues haya mayor capacidad de fuerza y potencia en saltos de altura y longitud. Muy bien, pues con ello, entonces se pudo concluir a lo siguiente. En conclusión, a menor masa adiposa, mayor capacidad de salto. Mientras más altas y delgadas sean las futbolistas de soccer, van a saltar más, pero no forzosamente requieren más masa musculoesquelética para poder saltar más. Entonces, para el salto en el fútbol soccer no es imprescindible contar con mucha masa musculoesquelética, sino más bien ser más delgadas y tener menos adiposidad como tal ya específicamente. Ahora bien, a pesar de estar en déficit calórico, tú puedes seguir aumentando, desarrollando masa musculoesquelética y puedes seguir aumentando fuerza y potencia anaeróbica. Es lo que pasa mucho en deportes de arte competitivo, como en gimnasia artística. En gimnasia artística, se mantienen por más de todo, casi toda la preparación, están con déficit calórico, están 500 kilocalorías abajo de lo que deberían de consumir. Y a pesar de estar en déficit energético o en balance energético negativo, a pesar de consumir mucho menos de lo que gastan, te siguen desarrollando fuerza musculoesquelética y te siguen mejorando la fuerza y la potencia anaeróbica. Son adaptaciones crónicas que hace el deportista y que obviamente sí es mucha diferencia con lo que se ve en nutrición clínica. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y pues también como conclusiones hay que periodizar la nutrición deportiva con base a la periodización del entrenamiento deportivo. Soy el maestro Mario Acevedo Mora y esperemos vernos próximamente en futuras clases. Hasta pronto.